Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Hasta se me fue el aire, chicas, porque este fic nos trae de cabeza a todas. Porque en el capítulo de ayer, chicas, Terry, Dios mío, cuando narré el momento en el que él decide tomar un baño para poder relajarse de toda la tensión de las noticias, del trayecto, de la llegada a la casa, de lo que se entera llegando a la casa. O sea, su mamá, como siempre, mamá suegra, ayudándolo, apoyándolo, le dijo: pues es que yo no sé qué estás haciendo sentado allí cuando puedes estar a un costado de Candy, mimándola, aunque ella esté inconsciente, no se va a quebrar. No, las que nos quebramos fuimos nosotras, chicas, porque ¿quién no hubiera querido tener a mi querido Terry así? Y sobre todo, despertar de esa manera, chicas. No. Sí, sabemos que pues Candy iba a despertar pues prácticamente en shock, no sabiendo dónde estaba, qué pasaba, nada, pero sentir el pecho de Terry, bueno, en ese momento no sabía que era Terry hasta que me imagino lo volteó a ver y la empezó a tranquilizar porque ella empezó a preguntar por Harry, obviamente. Es que, chicas, ¿qué más quería Candy con ese despertar? Ay, Dios mío, estoy trabada porque se vienen momentos un poco complicados, chicas. Sabemos que aquí no termina la historia, aún falta. Y yo se los mencioné, ellos necesitan hablar. Y creo que se llegó el momento. No sé, chicas, es viernes, no sé cómo va a acabar este capítulo. Así que inhalemos y exhalemos y vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La Trampa. Capítulo 10. Del mudo amor. Aprende a leer lo mudo escrito. Parte 3. Los días subsecuentes pasaron en aparente calma. Siendo siempre de espíritu reacio y constitución fuerte, Candy no tardó en recuperarse físicamente del incidente. En lo emocional, la cosa era distinta, pero la constante presencia de Terry y la inteligencia de que él había interrumpido su gira solo para estar con ella era compensación suficiente para las constantes pesadillas que la joven tuvo que sufrir durante las noches siguientes. Imaginándose que solamente era cuestión de tiempo, la muchacha se guardó para sí ese detalle. Tácitamente, ambos jóvenes escogieron hacer como si nada hubiese pasado en los días anteriores a la partida de Terry, y vivieron de nuevo una especie de tregua apacible, si no conciliadora. Sin embargo, la primera apertura física que se había dado cuando Candy había vuelto en sí no había vuelto a repetirse. Candy ni siquiera había tratado de preguntarle a Terry cómo es que había terminado durmiendo juntos. Tampoco se habían dado las explicaciones que ambos sabían eran necesarias. Era como si se hubiese acordado que, dadas las circunstancias presentes, era mejor esperar para tener una conversación tan espinosa. La pregunta era: ¿hasta cuándo? Así pasaron unos cuantos días hasta que se hizo forzosamente necesario que Candy dejara la casa para hacer una visita a la jefatura de policía.
Aunque los Granchester hubiesen querido olvidarse del incidente para siempre, lo cierto era que si querían neutralizar a los Ligan totalmente para que algo así no volviera a ocurrir, había que llegar hasta el fondo de los hechos. Así pues, cuando el médico aprobó que Candy saliera, Terry la acompañó a la estación de policía para que ella presentara su declaración y tratara de identificar al agresor entre los fichados que correspondieran a su descripción. Pasar la mañana en las oficinas de la policía, revisando fotos de delincuentes y removiendo recuerdos desagradables era lo último que Terry hubiese deseado. No solo era duro saber que ella estaba pasando un mal momento, sino que él mismo tuvo que luchar contra las punzadas de ira e indignación al escuchar de labios de la propia Candy cómo el hombre la había golpeado al punto de hacerle perder el conocimiento. Ella, sin embargo, con esa fuerza interna que la movía a un ritmo distinto a las demás mujeres que Terry había conocido, había mantenido la entereza durante toda la declaración y mientras repasaba las fotos, si no la hubiese conocido tanto, Terry habría podido llegar a pensar que la muchacha narraba cosas que le habían sucedido a otra persona y no a ella misma. Pero la palidez desusual de sus mejillas le decía que ella se la estaba pasando mal, aunque se resistiera a dejarse ver intimidada. En más de una ocasión, él intentó detener el proceso cuando el policía que hacía las preguntas insistía en indagar más detalles, pero en cada una de esas veces la mirada decidida de Candy lo cortó en seco. Ella continuó sin quejarse, aunque la esporádica tensión en sus sienes la delataba. Así transcurrieron cerca de 2 penosas horas. Al salir de las oficinas de la policía, el regreso a casa transcurrió en silencio. Los recuerdos despertados por la declaración judicial habían sin duda afectado el ánimo de Candy, aunque ella se obstinase en hacérsela fuerte. Terry, por su parte, no podía borrarse el mal sabor de boca de pensar en el peligro en que su esposa había estado y el infierno que sin duda ambos habrían tenido que sufrir si el raptor hubiese ocurrido con mejor suerte. Ambos permanecieron el resto del viaje sin conversar, cada uno luchando por parecer tranquilo y ajeno. Así llegaron a casa. El almuerzo transcurrió en un sepulcral silencio. De alguna forma, el recuerdo de los hechos vividos habían forzado a Candy a volver la mirada hacia su realidad. La joven apenas podía creer lo que había sucedido. Desde la infancia, Neil y Elisa habían hecho gala de su mala crianza y en más de una ocasión le habían dado pruebas de la oscuridad de sus corazones. Pero contratar delincuentes para privarla de su libertad, con solo Dios sabe que otros propósitos negros más, aquello iba más allá de lo que hubiera imaginado. No le quedaba duda de que aquel acto de violencia provenía de ellos, pero sabía bien que mientras no se encontrara al hombre que había intentado raptarla, no tendrían pruebas para acusar a los Ligan. ¿Y si nunca lo encontraban? ¿Qué pasaría si a fin de cuentas terminaba divorciándose de Terry como lo había planeado originalmente? ¿Qué pasaría cuando él ya no estuviera a su lado para protegerla? Si no conseguía que la justicia hiciera algo para ayudarla antes de que el tío abuelo le retirara su apoyo al saberse lo del divorcio, seguramente sería presa fácil de los Ligan. Por primera vez en su vida, Candy sintió un miedo aún mayor que en aquel viaje forzado a México. Los malos recuerdos de esos días en el desierto parecían un mero juego de niños ante
las oscuras perspectivas que veía venir. En medio de todas esas desagradables especulaciones, el misterio de la presencia de Terry en su vida solo contribuía a inquietarla aún más. La joven se quedó viendo el plato por largos lapsos sin llegar a animarse a comer gran cosa. Terry, por su parte, tampoco parecía muy entusiasmado con la comida. ¿Qué estará pensando?, se preguntaba ella mientras revolvía la pasta con su tenedor y miraba de reojo el rostro del joven que parecía haberse transformado en una piedra indescifrable. Incapaz de soportar el silencio, la muchacha pidió le retiraran el plato y se excusó diciendo que necesitaba descansar un rato. Terry solamente asintió con la cabeza, pero cuando ella estaba a punto de cruzar la puerta del comedor, la detuvo con la voz. Saldré al country club para ver si puedo ejercitar al sultán, aunque sea un rato, dijo él, al tiempo que se llevaba a los labios un vaso de agua. De repente parecía tan frío que la sangre de Candy se le heló en las venas. Está bien, repuso ella y sin más comentarios dio la espalda dirigiéndose a su habitación. Molesta consigo misma, con la situación y hasta con el aire que respiraba, Candy entró a su recámara y ni siquiera llamó a Sophie para que la asistiera. La muchacha se sentó frente a su tocador mientras empezaba a quitarse las horquillas que sostenían su peinado. No sabía qué pensar con respecto a Terry. Me quiere, se dijo ella mirándose al espejo. Fui demasiado ciega todos estos meses y me resistí a darme cuenta de ello, pero no puedo negarlo más. Apenas supo lo del secuestro, abandonó su gira para estar conmigo, a pesar de lo mal que yo lo traté. Los ojos de la joven se velaron por la tristeza. Candy se detestaba por haber sido tan tonta. Con gesto nervioso, la muchacha se desabotonó la blusa de encaje mientras recordaba los eventos de los últimos días. Cuando recobré el sentido y me vi durmiendo en sus brazos, pensé que estaba en la gloria. Continuó ella sonriendo tristemente. Pero las cosas que sucedieron aquella noche aún nos separan. Quizá nos separen para siempre, porque es obvio que conforme pasan los días, él se distancia más y más de mí nuevamente. Como dijo en su carta, cada vez que me ve se debe acordar de mi rechazo y yo no puedo culparlo por estar resentido conmigo. Candy desató los lazos que sostenían el corset y se deshizo también de la crinolina y las medias. Los mozos de la casa tenían cuidado de mantener los hogares de cada habitación encendidos, así que no le importó quedarse solamente en ropa interior. De repente, todo le parecía pesado y abrumador. Hubiese querido poder liberarse del peso sobre su pecho, como lo hacía con la ropa. Pero eso no era tan fácil y simple como desvestirse. Con el corazón cansado, la joven se envolvió en una bata de satén y se tiró en la cama. Nunca va a perdonarme. Fue el último pensamiento coherente que la joven pudo recordar antes de que el sueño que siguió al llanto la venciera. Con el rostro cenizo por la impresión, la tía abuela depositó la carta que acababa de leer sobre la mesa de té. Elisa, sentada frente a la anciana, hacía su mejor esfuerzo por parecer grave e indignada, aunque por dentro el corazón le latía alegremente. Bastaba ver la cara de la señora Elroy para entender que la lectura había tenido el efecto deseado. Candy, ya estás en mis manos, maldita huérfana.
pensó la joven mientras acariciaba lentamente las cintas de seda que adornaban su vestido. Estoy sumamente consternada, dijo al fin la anciana poniéndose de pie. Eso es totalmente comprensible, tía, indicó Elisa siguiéndola con la mirada. ¿Cómo íbamos a imaginarnos a lo que Candy estaba tramando? Sin embargo, tú sospechaste lo suficiente como para intervenir su correspondencia, señaló la señora, que tampoco digería del todo la idea de sustraer correspondencia ajena usando sirvientes como espías. Lo hice por la familia, tía, se apresuró a decir la joven. Siempre he desconfiado de Candy. Estoy segura de que si no se le vigila constantemente, terminará desgraciando la reputación de toda la familia. Pero, ¿cómo es posible que una persona tan amable e íntegra como el joven Granchester haya accedido a un trato de semejante naturaleza? Se preguntó Emilia, que había simpatizado con Terry desde el principio y se resistía a creer que él también había estado de acuerdo con el engaño. Oh, tía, él está tan enamorado de Candy. El pobre haría cualquier cosa que ella le pidiese, aseveró la muchacha mientras acomodaba la expresión del rostro para parecer compungida. Sin embargo, como usted ve, a Candy no le interesa el matrimonio. Solamente quiere zafarse de toda responsabilidad para dedicarse a esa vida de libertinaje que a ella le gusta. Seguramente después del divorcio tendrá el mal gusto de querer vivir sola, trabajar como una obrera común, llevando nuestro buen nombre de boca en boca. Imagínese usted. No podemos permitir que algo así suceda, exclamó la señora vehementemente mientras golpeaba la palma de su mano izquierda con el abanico que sostenía en la otra. ¿Qué podemos hacer para detener el divorcio? Yo tengo la solución, tía, contestó Elisa acercándose a la anciana y poniendo su mano en el hombro de la vieja para tranquilizarla. He hablado con abogados del asunto, por supuesto, sin mencionar nombres, y ellos me han recomendado que anulemos el matrimonio antes de que cumplan 1 año de casados. Así, Candy seguirá estando bajo la tutela del tío abuelo y podremos después forzarla a casarse con quien queramos. Pero ¿quién querría exponerse a la vergüenza de tomar por mujer a alguien que ha vivido ya con otro hombre, aunque sea virgen? Preguntó la tía abuela angustiada. Seguramente nadie de buena familia. Eso es seguro. Se equivoca en eso, tía, intervino Elisa, una chispa de triunfo brillándole en los ojos por anticipado. Mi hermano Neil está dispuesto a hacerlo con tal de salvar el honor de la familia. La señora Elroy se quedó atónita. Nunca se imaginó que su sobrino Neil, después de la vergüenza de que su compromiso fuera cancelado, estuviera aún dispuesto a desposar a Candy, sobre todo en condiciones tan desventajosas. Aunque, claro está, desposar a una Arley siempre tendría sus recompensas a largo plazo, pensó Emilia orgullosa. Sí, tal vez esa era la solución para el problema. No quisiera que Neil se sacrificara de esa manera, dijo la anciana, aún dudando. Oh, no, tía, él está más que dispuesto. Mi hermano tiene tan buen corazón que en el fondo aún guarda sentimientos tiernos hacia Candy. Salvará la honra de la familia de buen grado, aseguró Elisa con gesto compungido. Entiendo.
aseveró la tía abuela pensando para sus adentros que era increíble lo que algunos hombres estaban dispuestos a hacer cuando se encaprichan con una mujer. Emilia era demasiado vieja como para no haberse dado cuenta de que Neil deseaba a Candy con una pasión enfermiza que en el fondo la asqueaba. Sin embargo, poco le importaba la obsesión de su sobrino. Lo único que le preocupaba era el futuro de la familia, linaje, conexiones y fortuna, lo que eran todo, y por ellos había que arriesgar cualquier cosa. Debe de ser así. Entonces, tenemos que proceder inmediatamente para anular ese matrimonio. Estoy de acuerdo, tía, repuso Elisa atreviéndose a esbozar una ligera sonrisa. Si usted quiere, Neil y yo la acompañaremos a Nueva York, pues estamos seguros de que necesitará de todo nuestro apoyo. Está bien, hija. Haré que George arregle el viaje. En silencio, Elisa pensó que la visita a Nueva York sería una excelente oportunidad para ir de compras y conseguirse un brazalete nuevo en Tiffany's. Siempre que había algo que festejar, se compraba una joya nueva. Candy había comenzado a caminar sin rumbo fijo. Por más que intentaba tranquilizarse, no lo conseguía. Buscaba a Terry sin éxito. Era un infierno saberlo lejano y resentido contra ella. No quería hablar con nadie, ni ver a nadie, excepto a él. Si tan solo pudiera encontrarlo. ¿Podría acaso haber entre ellos algo más que frialdad y distanciamiento? En las sombras de la noche volvió a ver una cara, pero no era la que buscaba. Era el rostro del hombre que la había atacado. Candy comenzó a correr, pero de nuevo el maleante la alcanzaba sujetándola por la cintura. El hombre la jalaba violentamente contra de sí, y ella trataba en vano de soltarse. Quería gritar, pero no podía. Jadeando, trataba de defenderse, y el hombre, disgustado por la reacción de ella, la golpeaba dejándola inmóvil. No podía mover ni un dedo, pero aún era capaz de ver y escuchar. El hombre la tiraba al suelo y luego se echaba sobre de ella. La joven vio entonces que por una metamorfosis extraña el rostro del hombre había rejuvenecido y sus ojos grises se habían vuelto marrones, con un brillo lascivo que la asustaba. «¿No quisiste ser mi esposa?», le decía el hombre de los ojos cafés, y su voz no era otra que la de Neil. «Ahora serás lo que yo quiera. Te voy a tratar como lo que eres». Candy quería gritar de horror y de asco, pero su voz no le respondía mientras veía con angustia cómo Neil le rasgaba la ropa y empezaba a manosearla y groseramente lastimándola con cada toque. Continuará. Yo se los mencioné, chicas, que estos dos deben hablar y creo que están perdiendo momentos. Entiendo por lo que está pasando Candy, no debe ser nada fácil regresar y volver a contar lo que pasó, pero en cierta forma le ayudará y le ayuda a querer olvidarse de ese horrible y terrible suceso. Híjole, chicas, estos dos hermanos, mira, se están hasta, como decimos aquí en México, lambiéndose los bigotes con todo lo que están planeando. Y la tía abuela Elroy, de verdad, que le había caído bien Terry desde un inicio. Pues claro,
pues Terry le dijo que era un duque, pues cómo no le iba a caer bien. O sea, es que te estoy aguantando el coraje, chicas, porque se viene lo bueno, chicas, pero eso lo vamos a saber en el próximo capítulo. Es viernes, chicas, déjenme sus comentarios, sus likes a la narración, descansen, aprovechen su fin de semana, cuídense mucho. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.